Tenemos que hablar del ataque Champions del Villarreal, del despertar de Jan Sanzet y Nico Williams, de los golazos de Vinicius y echarle un vistazo al resto de una jornada que lo que ha provocado es que se comprima aún más la pelea por la salvación. Además, como siempre, un breve vistazo a un fin de semana importante en varias peleas diferentes en la Premier League. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Como cada lunes, aquí estamos para hablar de aquellos detalles, de aquellas claves, de aquellas actuaciones individuales que más me han llamado la atención a lo largo de la jornada del fin de semana, tanto en la Liga como en la Premier League. Ya lo sabéis, no hay obligación de ver todos los partidos, cada uno puede ver el partido que más le interese, cada uno puede ver los encuentros que más le llamen la atención y de eso venimos aquí a hablar precisamente en este vídeo. Como siempre, os pido vuestro apoyo, que dejéis vuestro like, vuestra suscripción y lo más importante, como siempre, vuestra opinión en comentarios sobre aquel aspecto, aquel partido, aquella actuación individual que más os ha llamado a vosotros la atención a lo largo de vuestro fin de semana futbolero. No me quiero enrollar, este vídeo espero que no sea muy largo, pero la verdad es que con el número de partidos que me ha dado tiempo a ver este fin de semana, puede que sí lo sea, así que os animo como siempre a que os quedéis hasta el final. Comenzamos por el encuentro que abrió esta jornada número 34 en la Liga, la victoria en ese duelo directo entre equipos que están peleando por la salvación entre el Girona y el Mallorca, que se llevó finalmente al conjunto de Martín de Michelis en una primera parte en la que el conjunto del técnico argentino fue muy reconocible. Le quitó el balón al Girona, le incomodó mucho, hizo que, bueno, pues no pudiésemos ver la versión habitual del conjunto de Michel, con un Mallorca que tuvo más acercamientos, que tuvo más aproximaciones, que se sintió más cómodo, que en definitiva fue más reconocible frente a un Girona al que desnaturalizó. Pese a ello, Echeverri tuvo una ocasión muy clara, el Mallorca tuvo en los momentos claves una buena actuación de Leo Román y aprovechó ese séptimo tanto en Liga de un Samu Costa que está destacando en esta campaña como el llegador, el futbolista que aprovecha todas esas atenciones, todos esos ojos que centra la figura de Murici para aprovecharlo. Así que victoria muy importante para que el Mallorca se vaya hasta los 38 puntos y bueno, pues deje un poquito atrás la situación del drama que podía haber sido si hubiese terminado perdiendo en una jornada que obviamente, bueno, pues en esa pelea por la salvación va a estar muy marcada por lo que ocurra en ese partido, perdón, entre el Sevilla y la Real Sociedad, que como sabéis se va a celebrar el lunes a las 9 y que por lo tanto no va a entrar, por desgracia, en este vídeo. Dicho esto, un triunfo muy importante para el Mallorca, derrota que mete en un problema serio a un Girona que después de, bueno, pues el empate a 1 que logró frente al Real Madrid en el Bernabéu daba la sensación de que iba a poder lograr la permanencia con cierta holgura, pero que ahora, bueno, pues vuelve a meterse de lleno en el lío, se queda con 38, o tiene 38 mejor dicho, el equipo de Michel, también obviamente con las miradas puestas en lo que ocurra en ese duelo frente al Sevilla, que puede ser muy negativo o muy positivo dependiendo del resultado. Un Girona que la verdad es que la segunda parte fue reconocible, tuvo mucho balón, tuvo ocasiones, tuvo disparos, tuvo acercamientos, pero no logró dar ese pasito hacia adelante de cara a gol. 3 derrotas consecutivas para ellos. Es cierto que ahora tiene un calendario asequible, salvo el encuentro frente al en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid en la jornada 37, la verdad es que el duelo frente a un Rayo, es cierto que va a ser en Vallecas, pero que va a venir de jugar las semifinales de la Conference, no parece un partido muy difícil de ganar, esa es la realidad. Después recibirá a la Real Sociedad y en la última jornada frente al Elche, así que yo creo que el Girona tiene un calendario asequible. Pero lo dicho, ese partido del Sevilla, lo que haga el conjunto hispalense puede meter de verdad en el lío y hacer saltar las alarmas, hacer que comiencen a sonar las alarmas en el conjunto catalán. Pasamos del duelo entre el Mallorca y entre el Girona y el Mallorca, con esa gran noticia del conjunto de Martín de Michelis, a hablar sobre la victoria que asegura, que sella la clasificación a Champions del Villarreal, de un Marcelino que ahora mismo se acaba de publicar que definitivamente va a dejar el banquillo del conjunto castellonense, del conjunto de Villarreal cuando finalice esta campaña. Obviamente el balance tiene que ser muy positivo, un Marcelino que ha hecho muy buen trabajo, muy buenos resultados en Liga, mientras además revalorizaba jugadores en plantillas que han ido cambiando mucho debido a las ventas o debido a la necesidad, sobre todo en el cambio que hubo entre
su primera temporada, la que cogió el equipo a mitad de campaña, la jornada número 14, se hicieron muchos cambios para afrontar la próxima campaña, en la que hay que repetir que consiguió 70 puntos, fue quinto clasificado, logró esa clasificación gracias a la plaza extra. En esta campaña ya lleva 68, le quedan 12 puntos por delante. Grandísimo trabajo de un Marcelino que en Liga, repito, en el día a día ha hecho muy buenas cosas en los torneos de eliminación, en los torneos como Copa y Champions. La verdad es que el resultado también ha sido todo lo contrario, ha sido muy negativo, pero el balance tiene que ser para mí de notable. En un Villarreal que la temporada pasada anotó 71 goles en 38 jornadas, siendo un equipo excepcional perdón, excepcional no, eso es demasiado, pero siendo un equipo muy bueno en posicional, con Ayoce, con Alex Baena, bueno, pues teniendo alternativas también en el sector derecho, con un Nicolás Pepe que ya nos dejaba buenos detalles, con Jeremy Pino, con esas subidas de un Sergi Cardona que hizo una temporada pasada espectacular, y esta campaña, bueno, pues ha recuperado ese buen trono defensivo, ese buen trabajo en su propia área, y eso ha permitido a Marcelino ser más reconocible y, bueno, pues ser un equipo más armado atrás, que buscase sobre todo hacer mucho daño en transición y en contraataques, y ahí de nuevo ha vuelto a conseguir registros espectaculares. Suma ya 64 goles después de los 5 que le metió al Levante, y bueno, pues un equipo que está teniendo, repito, estas 2 últimas temporadas un ataque muy bueno y que lo ha logrado de formas diferentes. Primero siendo muy bueno posicional, y esta campaña siendo muy bueno en transiciones y en contraataques. Un Villarreal que va a luchar por superar esa máxima puntuación histórica que tiene con 77 puntos, repito, de momento tiene 68, se acaba la etapa de Marcelino. Ha sido para mí de notable por el trabajo que ha hecho en el día a día el técnico asturiano. Y en el lado malo de la historia, un Levante que, bueno, pues además de recibir la goleada, además de ponérselo fácil al Villarreal para adelantarse en el marcador con ese error clarísimo de Matías Moreno que aprovechó muy bien Mikel Tache, el gol de Carlos Espí devolvía las esperanzas al conjunto de Luis Castro de lograr una victoria muy importante, pero la realidad es que, bueno, pues cuando dio esos pasos hacia adelante el conjunto granota, lo terminó pagando con la velocidad, con el contraataque, con las transiciones, con esa pegada tremenda que mostraron Moleiro, Nicolás Pepe y también un Mikel Tache que sumó un doblete. Además de todas esas noticias tan negativas en el resultado, el Levante parece que va a perder para lo que queda de temporada a Carlos Álvarez, a una de sus principales estrellas, y esto obviamente puede ser o terminar siendo decisivo para que el Levante no pueda mantenerse en primera división. La clave, obviamente, está obligado a ganar sí o sí la próxima semana a Osasuna, jugando como local el conjunto de Luis Castro. Así que, bueno, pues se va acabando el tiempo, se van acabando las jornadas, y el Levante, pese a haber recibido la buena noticia de la derrota del Deportivo Alavés, pues sigue teniendo necesidad muy clara de sumar de 3 en 3, y no lo pudo conseguir frente al Villarreal en la Cerámica. Seguimos avanzando con una de las noticias más impactantes, más sorprendentes, uno de los resultados que más ha llamado obviamente la atención viendo las alineaciones: la victoria del Atlético de Madrid por 0-2 frente al Valencia en Mestalla, con un equipo plagado de chavales del filial, con algunos más habituales como Nahuel Molina, como Lenormand, un Obed Vargas que tampoco podemos decir que sea demasiado habitual, pero que obviamente es jugador del primer equipo a todos los efectos. Un Atlético de Madrid al que yo sobre todo le destacaría la personalidad con la que salió a jugar en Mestalla, con chavales muy jóvenes. Es cierto, muchos de ellos que están acostumbrados a jugar juntos, pero bueno, no es lo mismo, creo que todos lo entendéis. Destacar esa personalidad y la calidad sobre todo, ¿no?, de Luque y de Cubo, que estaban debutando con el Atlético de Madrid, con el primer equipo, y fueron capaces de marcar la diferencia con 2 muy buenas definiciones en situaciones que no eran del todo fáciles, ¿no? Así que a destacar esa personalidad, esa calidad de un Atlético de Madrid que cosecha 2 triunfos consecutivos en Liga, que se aleja obviamente de sus perseguidores del Real Betis, y que también intenta acercarse a un Villarreal que sigue sumando también de 3 en 3. Y el lado negativo de la historia, bueno, pues una derrota, la verdad es que impactante, un desastre, una derrota terrible para un Valencia que llegaba al partido con la sensación, ¿no?, de que podía ser definitivamente el paso hacia adelante para olvidarse de la pelea por la salvación, de llegar a esos 42 puntos, pero que en todo momento, o prácticamente en todo momento, bueno, pues se vio superado por un Atlético de Madrid que fue capaz de imprimirle al partido el ritmo que le interesaba, un Valencia que se vio superado las sensaciones por la presión del partido, que estuvo muy poco acertado en los pases,
que prácticamente, repito, en ningún momento fue capaz de llevar el partido donde le interesaba. Bueno, pues un Valencia la verdad es que muy discreto, que es cierto que tuvo alguna ocasión ese palo de Ramazani, pero que la realidad es que no aprovechó ni el hecho de jugar de local, ni el hecho de que el Atlético de Madrid jugase con la mayoría de los futbolistas del filial. Hay veces esa portada con el titular de miseria de Superdeporte, y a mí lo que me dice esto, bueno, pues básicamente es que esta plantilla cree lo mínimo, lo justo, lo justito para salvarse. Yo creo que el Valencia lo va a conseguir, pero cree lo justito, muy poco, en la idea de Carlos Corberán, y es la única explicación que yo le veo a hacer un partido así frente a los oponentes, frente a los jugadores que tenía enfrente el conjunto Che, que parece que también va a necesitar sufrir para salvarse. Seguimos avanzando con una de las noticias también un poquito más llamativas de la jornada, ¿no? Esa remontada, esos 4 goles que logró el Athletic Club en Mendizorroza para llevarse la victoria, para colocarse con 44 puntos, sumando un triunfo muy necesario, un triunfo que hace que el conjunto bilbaíno se olvide definitivamente de la pelea por la salvación, y que le permite y le obliga a mirar hacia arriba, ser optimista con respecto a la lucha por puestos europeos. Todo hace indicar que va a necesitar, bueno, pues que haya esa plaza extra y que la séptima dé acceso a Conference al menos. Vamos a ver qué ocurre, ya lo sabéis, está por ahí esa posibilidad de la plaza extra, está también la opción de que la Real Sociedad se meta y se quede por delante de los 6 primeros clasificados, o se quede entre los 6 primeros para que se corra una plaza. Bueno, en definitiva, gran noticia para un Athletic Club del que se está hablando mucho, ¿no? Se está simplificando mucho el mensaje de, bueno, cuando aparecen Nico Williams y Ollán Sánchez, todo es muy sencillo, ¿no? Eso es lo que ha fallado durante la temporada, aparecieron y marcaron la diferencia. No, señores, lo que ha fallado durante la temporada es que Ollán Sánchez y Nico Williams han estado siempre recibiendo el balón, o casi siempre, en situaciones en las que es muy difícil que ellos brillen. Si Nico Williams recibe, como ha pasado o lleva pasando, diría yo, 2 campañas completas rodeado de 3 futbolistas pegado a la banda, pues es casi imposible que pueda marcar goles o que pueda dar asistencias. Cuando el juego del equipo acompaña a Nico Williams y cuando se suman pases, se mueve el balón, se juega por dentro, se combina, se asocia y se buscan jugadores para combinar y asociarse, como pasó con Guruceta, como pasó con Robert Navarro, pues es mucho más fácil que Ollán Sánchez pueda recibir en la frontal del área y a partir de ahí que él saque su calidad, o que Nico Williams pueda recibir cerca del área rival y que combine con sus compañeros para terminar finalizando dentro del área, ¿no? Al final, no simplifiquemos tanto las cosas, porque creo que no le vendría nada bien a un Athletic que demostró para mí mucha más intención de jugar, de combinar, de asociarse, de combinar, de buscar esa zona de la frontal del área y no tanto centro-lateral, que es a lo que nos tiene acostumbrado con Ernesto Valverde. Así que paso hacia adelante del Athletic, paso hacia adelante en el juego del Athletic y paso hacia adelante también de sus principales estrellas, para dejar en una situación muy complicada a un Deportivo Alavés que he estado revisando, porque, bueno, pues mi sensación, ¿no? Lo que tenía en la cabeza es que el conjunto babazorro viene encajando goles en todos los partidos bajo la dirección de Quique Sánchez Flores, y así es, ha recibido gol en los 8 encuentros que su nuevo técnico ha dirigido, y además teniendo una media de goles recibidos por partido de 2,3. O sea, el Deportivo Alavés está defendiendo muy mal su propia área, está defendiendo muy mal cuando le toca estar cerca en su propia mitad de campo, y aquí el mensaje es claro para Quique Sánchez Flores. El principal trabajo de un entrenador es mantener las cosas que hace bien el equipo y corregir y encontrar soluciones para las cosas que hace mal. Si el Deportivo Alavés, como estamos viendo, es incapaz de defender ventajas, es incapaz de defender en su propia mitad de campo, lo que hay que hacer, Quique, con todo respeto te lo digo desde aquí, mandarle este clip, es cambiar. Si no estás defendiendo bien en tu propia mitad, lo que tienes que hacer es presionar arriba o tener más el balón para defender menos tiempo. Y para mí ese es lo que Quique Sánchez Flores no está haciendo. Mantiene la misma idea. Es cierto que esto le estaba dando resultado para marcar goles y así ha conseguido varios triunfos, pero tienes que intentar solucionar los problemas del equipo, y de momento Quique no está tomando cartas en el asunto, o tantas como en mi opinión debería, para alejar al Alavés de su propia área, porque ahí lo está pasando realmente mal.
Seguimos avanzando para hablar de la victoria por 1-2 del Fútbol Club Barcelona, que parecía que le podía dar ya el triunfo matemático, el proclamarse campeón de Liga. No fue así debido a la victoria del Real Madrid en el estadio del Real Club Deportivo Español. 1-2 de un Barça que para mí volvió a demostrarnos esa versión de equipo campeón, otro de esos encuentros, de esos 4 o 5 partidos que ha habido en esta liga en los que el Barça para mí es peor, tanto en el juego como a nivel sobre todo de ocasiones, que su rival, pero el gran nivel de Joan García y sobre todo la mayor calidad del FC Barcelona en las áreas frente a sus respectivos rivales, le permite llevarse el triunfo y también le permite, bueno, pues al final irse ya hasta los 88 puntos, es decir, estos 4 o 5 partidos en Liga en los que el Barça ha ganado de forma, para que nos entendamos, injusta, son los que hacen que tenga una puntuación tan alta y llega a este tramo final de la temporada con ese clásico pendiente, con la Liga muy resuelta, ¿no? Con gran diferencia a favor del conjunto azulgrana frente al Real Madrid. Por el lado del Club Atlético Osasuna, a mí me parece un partido bueno, un partido notable. Es cierto que el principal pero que se le puede poner, en mi opinión, es que bueno, pues le puso algo fácil el 0-1 a Lewandowski con esa asistencia de Rashford, dando mucho tiempo al centrador, bueno, pues escalonando la defensa en el área, con Rosier dudando, muy pendiente del balón y muy poco de Lewandowski, o no lo suficiente. Pero lo que principalmente le falló al conjunto de Alessio Lisi fue la pegada, ¿no? Budimir no pudo con Joan García, tampoco Rubén García, tampoco en algún disparo, tampoco pudo, en alguna llegada, si no recuerdo mal, creo que fue Moncayola o Raúl Moro. Bueno, pues a Osasuna sobre todo le faltó ese acierto que sí había tenido anteriormente en otros partidos frente al cuadro azulgrana, sobre todo la temporada pasada, ¿no? Así que yo creo que no se puede sacar no hay demasiados puntos de mejora para Osasuna, más allá de, repito, de haber podido marcar un gol que le pudiese dar el 1-0 y que hubiese generado algún tipo de nervios, algún tipo de problema mayor en un FC Barcelona, que al final hizo pesar su mayor calidad en las áreas frente al cuadro rojillo. Seguimos avanzando en la jornada de la Liga, en esta jornada número 34, en el resumen, en el repaso, en mis claves de esta jornada, con la victoria por 3-1 de un Celta que sumaba 5 derrotas consecutivas entre Liga y Europa League, 3 en Liga, 2 en Europa League, y necesitaba un partido en el que no le exigiesen demasiado, y lo tuvo enfrente porque el Elche le facilitó las cosas. El conjunto de Claudio Giraldez aprovechó esos errores, aprovechó esas facilidades y terminó cosechando un triunfo que parecía que se podía complicar con el tanto de penalti de Andrés Silva, pero que se resolvió finalmente con ese taconazo brutal, asistencia de Schuetberg para la definición de Borja Iglesias, para que el Celta se reencuentre con la victoria, se vaya hasta los 47 puntos y ahora mismo sea el único equipo con esa puntuación y siendo sexto de forma indiscutible, ¿no? Principal favorito para terminar en las plazas de Europa League, el conjunto vigués, que necesitaba, repito, este triunfo para quitarse de encima esa malísima racha de resultados. Y por el lado otro aspecto que quería destacar en el Celta, que se me olvidaba, pero lo tengo aquí apuntado. Creo que el Claudio Giraldez hizo un partido muy inteligente, sabiendo que su equipo está en un momento de dificultad, sabiendo cómo ataca el Elche, que el conjunto de Eder Sarabia podía venir con mucha confianza en lo que hacía después de sus muy buenos resultados. Y Claudio, bueno, pues planteó un partido en el que sobre todo quería esperar, en el que no asumir riesgos y en el que intentar incomodar a través de la presión, a través de estar en bloque medio bajo y aprovechar esas contras, aprovechar esos errores que terminó cometiendo la defensa del Elche. Así que planteamiento inteligente de Claudio Giraldez y le salió de absoluta maravilla frente a un Elche que lo comentó perfectamente Aleix Febas en el postpartido, ¿no? En la entrevista postpartido dijo textualmente: los 2 primeros goles son regalos nuestros. El primero es obviamente un error muy grave de Affengrube, toca mal el balón, lo da hacia atrás intentando combinar con Dituro, pero se le queda muy corto, lo aprovecha perfectamente Hugo Álvarez al pase de Javier Rueda, pero a mí ese error lo entiendo, ¿no? Es un mal golpeo, mides mal, calculas mal y le das mal el balón. El que no entiendo de ninguna forma es lo que hizo el central austriaco en el gol del 0-2, o sea, el 2-0, perdón. El balón es un balón muy largo desde la altura de los banquillos, en el que Affengrube, estando emparejado con Jugla, en vez de ir a por él, en vez de ir a chocarle, en vez de ir a
a molestarle, a incomodarle, se queda mirando y a los 3 segundos, después de que ya ha dado el primer toque Jugla, va por él cuando ya lo que tienes que defender es el espacio, ya no tienes que ir a chocar con el jugador e incomodarlo. La verdad es que no entendí esa decisión de Afengruber, que obviamente fue sustituido en el inicio de la segunda parte porque estaba penalizando o ha penalizado mucho su equipo en la primera mitad. Así que partido en el que, bueno, pues volvimos a ver la versión habitual del Elche fuera de casa, un equipo que ha sufrido muchísimo para puntuar, pero que venía de hacerlo muy bien en el Tartiere frente al Real Oviedo. Victoria importantísima del Rayo Vallecano frente al Getafe, victoria muy merecida por 0-2, de nuevo con papel protagonista en las áreas de sus delanteros menos habituales en la temporada, los delanteros que durante mucha parte de esta campaña no habían sido capaces de marcar la diferencia. Hablamos el vídeo pasado de que Alemão se había enchufado, de que Sergio Camello se había enchufado y faltaba obviamente el tercer delantero en discordia de este equipo, otro jugador muy poco habitual incluso en el banquillo, en las convocatorias, pero que volvió a marcar la diferencia para el Rayo Vallecano muchísimo tiempo después. Randy Enteca, partidazo, repito, de Sergio Camello, un Rayo Vallecano que incomodó muchísimo, que desnaturalizó al Getafe porque le ganó todos los duelos, Patecís, Leyen, Nobel Mendy, Alemão, Camello, espectacular el trabajo de los defensores y de los atacantes del Rayo Vallecano, que sumó 3-4 ocasiones muy claras al contraataque, pudiendo correr, pudiendo transitar. Al final Sergio Camello la terminó aprovechando para el 0-1, el Getafe es cierto que, bueno, pues le dio un poquito, igualó el partido y ahí apareció de nuevo en las áreas, como le viene pasando al Rayo Vallecano, la brillantez de los jugadores del conjunto de Vallecas en las áreas. Hace un par de semanas fue Dani Cárdenas y pidiendo que en Vallecas se pusiese por delante el español, deteniéndole ese penalti a Quique García, y en esta ocasión batalla de nuevo, también marcando la diferencia frente a Rambarri para mantener ese 0-1 y que Enteca pudiese finiquitar el partido con el 0-2. Así que el Rayo Vallecano dando un clarísimo paso hacia adelante en las áreas, y sus delanteros que no venían rindiendo, que venían jugando poco, que no venían siendo los delanteros titulares, dando 2-3 pasos hacia adelante y marcando goles importantísimos frente a un Getafe que, pese a ser inferior, tuvo su momento con ese cambio al 4-4-2 de Bordalás al inicio de la segunda parte, con la entrada de Sancris, con la entrada también de Camará. Eso al final lo que hizo es más o menos igualar el partido, provocar que el Getafe pudiese jugar más arriba. Eso terminó dando con esa acción en la que Batalla llega tarde, en la que Luis Vázquez mete la cabeza con muchísima valentía y termina provocando que el Getafe tenga ese penalti para empatar, y veríamos a ver qué hubiese ocurrido, ¿no? Si hubiese llegado ese gol del empate. No pudo acertar el uruguayo Arambarri y Batalla lo pudo detener, dejando el partido ya en bandeja para la sentencia final. Y vamos terminando con la jornada en la Liga, con esta jornada número 34, con el repaso que solemos hacer aquí cada lunes, ya lo sabéis, así que os espero cada semana, con la victoria por 0-2 del Real Madrid en un encuentro que durante muchos minutos fue de nuevo gris del conjunto blanco, sin encontrar la capacidad de generar ocasiones, de rematar, no teniendo esa referencia en el punto de penalti que pudiese ayudar a Vinicius, a Bellingham a combinar, a sentirse cómodos. En cuanto apareció esa referencia, en cuanto el Real Madrid comenzó a tener jugadores en la frontal que pudiesen ayudar a Vinicius a aparecer en la zona definitiva, pues el brasileño marcó la diferencia. Estaba teniendo un partido muy complicado con mucho contacto por parte de los jugadores del Español, pero el brasileño marcó la diferencia, marcó 2 auténticos golazos, 2 definiciones espectaculares. La primera con ese amago que tira a Calero y a Cabrera es brutal, pero el disparo de primeras al primer toque con el empeine exterior, perdón, con el empeine, parecía que estaba haciendo un cambio de orientación con ese golpeo Vinicius, fue tremendo, imposible para Dimitrovic. Así que el Real Madrid, tirando de la calidad individual de Vinicius y obviamente de la gran combinación que tuvo con Gonzalo García y con Bellingham, solventa la papeleta e impide que el Barça se proclamase ya campeón de Liga en ese duelo frente a un Español que sigue acumulando jornadas consecutivas sin ganar, que para mí hizo un buen partido, lo vuelvo a decir, durante muchos minutos
cortocircuitó el juego y el ataque del Real Madrid. Pero también hay que decirlo, es que el Español ataca con balas de fogueo, ¿no? O sea, dispara con balas de fogueo, porque la sensación es que Roberto está peleado con el gol, que Quique García venía de fallar un penalti que le podía haber dejado una situación muy buena al Español en ese duelo frente al Mallorca. Lo intentó Ramón Terrats, buenas acciones de Carlos Romero, que para mí Carlos Romero y Dimitrovic son los dos únicos futbolistas del Español que a estas alturas de la temporada y con la malísima racha de resultados que acumula, son los únicos que dan la sensación de no jugar con esa mochila, ¿no? Con esa mochila llena de piedras a la espalda, que significan los malos resultados. Yo ya lo dije la semana pasada, creo que fue hace 2, entendería perfectamente la destitución de Manolo González. Creo que el equipo necesita ese reset y la única solución, lo único que a esta altura de la campaña te da eso, sería un cambio de entrenador. No lo sé, veremos qué ocurre, pero la realidad es que el Español está en una situación muy difícil. Tiene por delante, lo tengo por aquí, partido la semana próxima frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, que si no resuelve con victoria, obviamente va a dejar al conjunto catalán en una situación tremendamente complicada. Veremos lo que ocurre. Y aquí comenzamos el repaso, este breve vistazo, como siempre, a lo que ha pasado en el fin de semana en la Premier League, con la victoria 3-0 del actual líder de la competición inglesa, del Arsenal, que firmó una de las mejores primeras partes de la temporada, uno de sus mejores tramos de partido desde hace muchísimos meses, con un papel estelar, brillando Bukayo Saka y Gyökeres, 2 goles para el sueco, gol y asistencia para el extremo inglés. Grandes primeros 45 minutos de un Arsenal que se pudo centrar rápido en dar descanso y en bueno, pues prepararse mental y físicamente, recuperando también y teniendo, bueno, pues un resultado positivo de cara al partido de vuelta de semifinales de Champions contra el Atlético de Madrid. Y además el 3-0, ese resultado holgado, puede ser o puede terminar siendo clave debido a que la pelea contra el Manchester City incluso parece que se puede decidir por diferencia de goles y sumó una buena renta ahí el conjunto de Mikel Arteta. Pasamos ahora de la pelea por el triunfo en la Liga, de la victoria en la Liga, de proclamarse campeón, a la pelea por la salvación, con ese 1-2 del Tottenham frente al Aston Villa, con un gran partido, una gran primera mitad de los de Chervi, siendo muy reconocibles con el estilo del técnico italiano. Venían de sumar una victoria por la mínima, en la que, bueno, pues se tiró más de punto honor, de correr mucho, de calidad individual que de juego, y este partido fue todo lo contrario en unos primeros 45 minutos, donde, repito, el equipo se pareció, ¿no?, a un conjunto dirigido por De Chervi, combinando, jugando con esos extremos, con Colomani, con Matistel, encontrando a Richarlison, con jugadores que estaban muy preparados para recuperar el balón, nada más lo perdían, con esa buena presión tras pérdida. Un Tottenham que sale de la zona del descenso, aprovechando la goleada, el 3-0 que le metió el Brentford a un West Ham, que ahora mismo cae y se queda con 36 puntos en la posición número 18 de la Premier League, 25-26. Y para terminar, obviamente, bueno, pues tenemos que hablar de ese gran partido de la jornada 35 de la Premier League, esa victoria por 3-2 del Manchester United, con los Diablos Rojos siendo, bueno, pues haciendo el 75% de las cosas del partido, tanto las buenas como las malas, con un inicio de encuentro en los que pasaron por encima, jugando a sexta velocidad, mientras el Liverpool jugaba en primera o segunda, no llegaba a tercera velocidad el conjunto de Arne Slot, con Mainú y Casemiro encontrando constantemente a Bruno Fernández, y este lanzando a Mbeumo, lanzando a Cunha, lanzando también a Sesco. Daba la impresión de que con el 0-2 el partido incluso podía terminar en una goleada, pero la realidad es que, bueno, pues el Manchester United se desconectó, dio la impresión de que se veía tan superior que el inicio de la segunda parte fue de bastante desconexión, con ese error de Amat, también con el error gravísimo de Senne Lammens, pero tuvo la necesidad de ir a por la victoria y demostró que hoy en día es bastante superior al Liverpool, con ese tanto final de Kobbie Mainoo para celebrar su renovación hasta 2031 y para sellar la clasificación a Champions de un Manchester United que, desde que llegó Michael Carrick, suma 10 victorias, 2 empates y 2 derrotas.
habiéndole dado la vuelta completamente como un calcetín a la temporada y sin duda ganándose para mí la confianza de la dirección deportiva o de la junta directiva con Sir Jim Ratcliffe a la cabeza y sabiendo que si no puede fichar a ninguno de los 5 mejores entrenadores del mundo, porque algunos de ellos ya tienen trabajo, porque acaban de renovar o porque están en selecciones, lo mejor y lo más normal sería darle continuidad al proyecto de un Michael Carrick que ha logrado el objetivo de devolver al Manchester United a la Champions League. Y en el lado red, en el lado del Liverpool, bueno, pues un partido en el que para mí, repito, fue inferior claramente al Manchester United, en lo que podemos decir que a lo mejor fue el resultado, la verdad, y un Arne Slot que parece que va a seguir al frente del Liverpool de cara a la próxima temporada, que la realidad es que aún no tiene asegurado el puesto Champions, aunque todo hace indicar que lo va a lograr por la diferencia que tiene con respecto al sexto clasificado. La sensación, ¿cuál es? Bueno, pues que como Arne Slot, con los cambios que va a haber en este verano en la plantilla de Liverpool, como no comience bien, como haya malos resultados al principio de la 26-27, creo que el entrenador holandés puede caer rápidamente y puede quedarse fuera del banquillo de Liverpool, porque esta temporada, tanto lo que ha ocurrido en Liga como lo que ha ocurrido en las competiciones eliminatorias, ha estado muy por debajo de lo esperado en el conjunto de Anfield. Hasta aquí mi repaso, ya sabéis, espero que apoyéis el canal, que dejéis vuestro like y que os preparáis para una semana en la que tenemos que hablar mucho de Champions, pero también obviamente de Conference League con el Rayo Vallecano. Hasta aquí el vídeo, nos vemos.